Muy bien, pues buenas noches a todos. Hoy voy a hablarles un poco acerca de la epifisiolisis de la cabeza femoral y qué lo causa, cómo se diagnostica y un poco acerca del tratamiento. Y bueno, para comenzar necesitamos saber qué es la epifisiolisis de la cabeza femoral y es la patología de cadera más frecuente en adolescentes. En ella se produce, un deslizamiento antero superior de la metáfisis respecto a la epífisis debido a una falta de contención en la fisis de crecimiento. Bueno, esto sucede generalmente en la adolescencia porque es cuando precisamente bueno, la metáfisis está en desarrollo, entonces es probable que por diversos factores pueda haber un deslizamiento. Como se puede observar en estas imágenes, esto es lo que representaría esta condición. Por ejemplo, en la imagen, la figura 1, la imagen de la derecha, pues una radiografía de cadera de un niño con epifisiolisis de femoral proximal izquierda. Se puede ver la comparación en el lado izquierdo, a diferencia del derecho, en donde está íntegro pues, el hallazgo radiológico. Y bueno, pues esta variabilidad va a depender del método geográfico elegido para el diagnóstico. También así tiene diferencia en cuanto a la raza y el tratamiento empleado en la primera cadera afectada. Clínicamente, solo la mitad de pacientes con esta condición bilateral muestran inicialmente una afección bilateral. ¿A qué me refiero? Generalmente es un solo lado, no siempre se presenta en los dos lados, siendo el mayor riesgo de desarrollarla los 18 primeros meses tras el primer desplazamiento. Después de esos 18 meses ya va a ser más difícil que se presente en el lado opuesto. Bueno, lo que respecta a su etiopatogenia, pues en la mayoría de los pacientes se desconoce la etiología, pero se han descrito tres factores que se combinan entre sí que pueden tener mucha influencia en esta condición. Los primeros de estos son los factores biomecánicos, los cuales sean sobrepeso, obesidad, aumentando las fuerzas de cizallamiento sobre la fisis. La obesidad también se asocia a menor anteversión femoral y también, bueno, una mayor oblicuidad pélvica fisaria en pacientes con epifisiolisis de la cabeza femoral. Puede ser un factor biomecánico, tanto como el exceso de cobertura acetabular, porque va a aumentar las fuerzas de estrés sobre la fisis y puede generar este deslizamiento. Perdón. Bueno, el siguiente grupo de factores que pueden tener relación o influencia en esto son los factores bioquímicos y hormonales en la época peripuberal. Bueno, un aumento de niveles de hormona de crecimiento puede provocar un incremento de la tasa de proliferación condrocítica y así aumentar de la altura de la zona hipertrófica, disminuyendo la resistencia fisiaria. Otro factor importante puede ser el hipotiroidismo, el panhipopituitarismo y el hipogonadismo. El hipogonadismo debido a que los estrógenos reducen la altura fisiaria y aumentan la resistencia, mientras que la testosterona, pues, de manera antagónica la reduce. Y el tercer y último grupo de factores que pueden tener influencia en esto son los factores genéticos, o bueno, la disminución del colágeno tipo 2 y proteoglicanos. Esto porque afectan a la cantidad, distribución y organización de los componentes de la placa de crecimiento, y así como la disminución de la relación células matriz extracelular y condrocitos de menor tamaño que los grupos de control. Bueno, pues estos tres grupos de factores son los que se han descrito con mayor influencia para poder desarrollar esta condición, esta patología, esta condición. Bueno, pues vamos un poco hacia las clasificaciones y con esto primero hablamos de la clasificación tradicional que va a incluir las siguientes fases. La primera fase de esta es el predeslizamiento y clínicamente se observa pues debilidad, cojera y dolor en muslo o en rodilla al realizar algún deporte. La disminución de la rotación interna de la cadera y del apoyo. Y pues en la radiografía se observa osteopenia en el fémur proximal o hemipelvis, rarefacción fisiaria, ensanchamiento e irregularidad en la fisis proximal del fémur.
Bueno, el deslizamiento agudo, pues se va a manifestar por medio de desplazamiento brusco a través de la fisis y una evolución clínica menor de 3 semanas. Según lo que donde me metía a buscar sobre esto, mencionaba que el 90% de pacientes cuentan con una historia de 1 a 3 meses de duración con síntomas prodrómicos moderados. Y bueno, el paciente acude por dolor agudo que le impide la carga, acortamiento, rotación externa y limitación de la movilidad, bueno, más que nada sobre la rotación interna, y se puede presentar un antecedente traumático de baja energía. Entonces hablamos un poco más del deslizamiento crónico, que es o venía como un poco más común en pacientes que presentan esta condición. Y bueno, se caracteriza por más de 3 semanas de síntomas, por lo que se retrasa un poco el diagnóstico, y el dolor intermitente en la región inguinal, en la cara media del muslo, la pantorrilla y la rodilla, asociado a cojera, son la tónica. La mitad de los pacientes presentan como síntoma inicial dolor en la rodilla con marcha antiálgica, más pérdida de rotación interna o abducción y flexión de la cadera. Esto pues es considerado por la afectación y el nivel en que es el desplazamiento en la cabeza del fémur. Y bueno, en lo que respecta a la clasificación clínica, pues se basa en la deambulación y la estabilidad fisiaria. En la estable, pues el paciente es capaz de caminar con o sin muletas. Y en la epifisiólisis de la cabeza femoral inestable, pues si no es capaz de deambular, esta clasificación tiene valor pronóstico para el desarrollo de osteonecrosis, apareciendo hasta el 50% de las epifisiólisis de cabeza femoral inestables debido al daño vascular causado por el desplazamiento inicial. Bueno, hablemos un poco del diagnóstico por imagen. Bueno, pues las radiografías anteroposterior y axial de ambas caderas van a confirmar el diagnóstico. El desplazamiento anteroposterior de la metáfisis proximal del fémur o cuello femoral respecto a la epífisis o cabeza. Bueno, venía también que denominamos signo de Still a la doble densidad radiográfica creada por la epífisis que se desplaza posteriormente y se superpone a la parte medial de la metáfisis. Y bueno, la línea de Klein, que es, bueno, la línea que se traza en la parte anterosuperior del cuello femoral, en la radiografía anteroposterior y que corta la epífisis. Bueno, esta imagen la busqué por mi cuenta sobre un ejemplo de metáfisis de cabeza femoral. La verdad es que, bueno, estuve buscando acerca sobre todo de lo que se comenta sobre el signo de Still, de esta doble densidad creada por la epífisis, y la verdad es que no pude al final terminar por diferenciar mucho o tener en cuenta la condición, a diferencia de la primera imagen que les puse, que era muy clara. En esta no, la verdad es que no pude por mi cuenta apreciarlo, como se menciona en la descripción. Pero bueno, muy bien, pues se comenta que se pueden observar cambios un momento, cambios en la metáfisis, remodelación, reabsorción de la parte antero-posterior, una formación ósea de la zona posterior inferior, y se han realizado estudios valorando la correlación entre los cambios radiográficos de la metáfisis, la gravedad de la enfermedad, la duración de los síntomas y otros parámetros demográficos para poder llegar a un estudio un poco más conciso y el diagnóstico más preciso sobre esta condición. Y bueno, el tratamiento, bueno, los objetivos que se van a buscar con el tratamiento son prevenir la progresión de este deslizamiento, asimismo evitar las posibles complicaciones, para lo cual está aceptado el tratamiento precoz. Bueno, la gravedad de la epifisiólisis de cabeza femoral está relacionada con la duración de los síntomas. Entonces, pues vamos a hablar de cómo se trata la epifisiólisis estable, que bueno, pues es el más aceptado de tratamiento es la fijación con tornillos sobre mesa de tracción radiolucente. Entre las ventajas destaca la colocación percutánea, la alta tasa de éxitos y el bajo índice de complicaciones. Existe discrepancia en la literatura acerca del uso de uno o más tornillos para la estabilización.
Y bueno, la posición ideal del tornillo es el centro de la epífisis, perpendicular a la fisis en las proyecciones anteroposterior y lateral. Como les comento, este es el tratamiento más aceptable. Y bueno, pues la epifisiódesis con injerto óseo se utiliza menos que la anterior y consiste en la introducción de láminas de injerto óseo corticoesponjoso a través del cuello del fémur, constatando una mayor pérdida hemática, duración de la anestesia y cicatriz quirúrgica, así como altas tasas de deslizamiento progresivo. Es por esto que se trata de emplear este método un poco menos, porque pues además de que requiere un mayor riesgo, pues es más complicado. Pero claro, pero va a depender de la progresión que se tenga en esta condición para saber cómo se puede tratar. Muy bien, pues numerosas anatomías han sido descritas para el tratamiento tardío de la retroversión femoral. La más realizada, a pesar de las complicaciones, es la descrita por, no sé cómo se pronuncia, pero creo que es Imhauser, en la que se realiza la rotación interna, flexión y abducción del fragmento distal, el desarrollo de pues, nuevas técnicas quirúrgicas y los avances en los diagnósticos van a permitir aconsejar la cirugía urgente frente a la reconstructiva tardía, aunque hacen falta resultados comparativos a largo plazo. No hay tampoco tanta referencia para poder llevar una comparación en cuanto a procesos y cómo llevarlos a cabo. Y bueno, eso fue de las estables. En cuanto a lo que respecta a las inestables, también es un poco más complicado porque a pesar de que se comenta en la literatura que es el mismo tratamiento, el manejo es más controvertido entre los autores ya que pueden comentar diferentes cosas. Y bueno, esto respecto a los momentos de la cirugía, la necesidad de reducción, la evacuación del derrame intraarticular y pues bueno, existe todavía controversia respecto a la utilización de uno o dos tornillos. Hay estudios más recientes que han tratado de estimar el riesgo de desplazamiento de la cadera contralateral y la necesidad de fijación profiláctica, basándose en la aplicación de la modificación de la escala radiológica de Oxford, descrita por Stasikelis, y que valora, bueno, 5 zonas: cartílago tirradiado, ilíaco, epífisis femoral, proximal, trocánter mayor y trocánter menor. Y bueno, lo que respecta a las complicaciones por esta condición, la complicación más grave que está asociada a esto es la osteonecrosis. Y bueno, entre las causas destacan los intentos de reducción bruscos, la colocación de agujas en el cuadrante postero superior de la epífisis y el uso masivo de agujas y las osteotomías cuneiformes. Debemos de sospecharlo en pacientes con dolor inguinal, en el muslo o en la rodilla y una pérdida del rango de movilidad. En la radiografía, bueno, se aprecia un colapso de la cabeza femoral. El tratamiento incluye descarga de peso con bastones, ejercicios de fisioterapia para aumentar el arco de movimiento, medicación analgésica y en caso de tener implantes, pues una retirada de dicho implante. Lo que respecta a la evolución de la enfermedad, vamos a hablar de cómo puede evolucionar sin tratamiento y con tratamiento. En el caso de no tener tratamiento, pues el riesgo de progresión es difícil de determinar, ya que no hay un parámetro o algo que podamos tener como referencia si simplemente no es tratado. Entonces es impredecible. Y con tratamiento, pues bueno, la mayoría de pacientes con esta condición de lega moderada no desarrollan necrosis ni condrolisis y los resultados a largo plazo con fijación suelen ser buenos y normalmente pues excelentes. Pero sin embargo, con epifisiolisis de cabeza femoral grave, los que presentan osteonecrosis tienen una artrosis a edades tempranas. Como les comento, esta patología es más común en la adolescencia, entonces si llegan a un grado de necrosis, van a desarrollar una artrosis a muy temprana edad. Además, la osteonecrosis en epifisiolisis de cabeza femoral, pues suele ocurrir a una edad en la que la mayor parte del desarrollo acetabular está completo y no es posible una adaptación a la deformidad de la cabeza femoral. Entonces se verá afectado de manera permanente, supongo. Y pues de mi parte es todo. No sé si fue muy rápido, si quedaron dudas, si alguien quiere aportar algo, cualquier cosa es bienvenida. Bueno, muy bien. Está excelente la presentación.
Bueno, y nada más enfatizar en algunos puntos, como el abordaje clínico de esta enfermedad. Ya nosotros podemos ubicarlo, que como lo menciona esta presentación, se presenta ocurre con mayor frecuencia en pacientes adolescentes, y que uno de los principales factores que van a provocar este problema son la obesidad. Bueno, ya lo mencionaron, son los factores biomecánicos, genéticos y bioquímicos, eh, pero dentro de los que más podemos ubicar nosotros desde el punto de vista clínico es la obesidad, ¿no? Entonces, escuchamos en esta presentación, nada más quiero subrayarlo, que uno de los factores también más o mejor ubicados, uno de los síntomas mejor ubicados son la cojera. De hecho, son síntomas un tanto inespecíficos, el dolor inguinal o el dolor irradiado hacia la rodilla. Entonces, enfatizo en esto porque hay muchos padecimientos que nosotros podemos, de muchos diagnósticos diferenciales, ¿no? Muchos padecimientos que se pueden confundir con la epifisiólisis de la cabeza femoral, pero debemos de tener un alto índice de sospecha. Por ejemplo, si tenemos un grupo de edad determinado, también menciona la presentación que hay un grupo étnico que tiene mayor incidencia, ¿no? Los afroamericanos, por ejemplo, si ya sabemos que es en una población determinada, como en el caso de la obesidad, pues ya es algo que, y sí, y bueno, también lo menciona aquí en la presentación, que los antecedentes traumáticos o las causas traumáticas no son las predominantes, ¿no? Sino que tiene un curso gradual y no necesariamente relacionado con un traumatismo o con la aplicación de una fuerza violenta y repentina. Entonces, ya con todo esto nosotros debemos de tener un alto índice de sospecha para que nosotros no se nos vaya a ir a un diagnóstico como este, que si bien es poco frecuente, sí es esencial hacer un diagnóstico oportuno, porque de eso va a depender, por ejemplo, que no evolucione de una cadera inestable, de una cadera estable a una cadera inestable, ¿no? De una cadera estable cuyo tratamiento es a veces hasta conservador, hasta una inestable que el tratamiento será quirúrgico y en muchas ocasiones con un pronóstico, con un pronóstico funcional y anatómico sombrío, ¿no? Con alta probabilidad de pérdida de la función permanente. Entonces, bueno, nada más enfatizar en esto, los estudios ya los vimos, el estudio de abordaje es la AP de pelvis, en donde nosotros vamos a poder ver, como lo mencionaba su compañero, el signo de Still, una superposición de ambas corticales, por supuesto, porque hay un desplazamiento de la metáfisis respecto a la epífisis no se mueve porque la epífisis y la cabeza femoral están estabilizadas perfectamente bien en el acetábulo, entonces esa estructura no se mueve. Lo que se mueve es la metáfisis y la región distal del fémur. Entonces hay una superposición de las corticales, como lo decía, este signo de la doble cortical o del empalme de las corticales, que es el signo de Still, que es el más característico en su etapa temprana, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya los signos clínicos, la epidemiología, ya tenemos los estudios diagnósticos con los que podemos ya detectar el padecimiento. Y bueno, no sé si hay alguna duda o alguien que quiera aportar algo más. No, doctor. No, entonces todo claro hasta aquí, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a ver en la próxima, que será el próximo lunes, ¿de acuerdo? A esta misma Doctor, hora. Bueno, que tengan un buen fin de semana, que descansen. igualmente. Gracias. Gracias, Doc.